Entonces, hoy tenemos esta actividad de música, Pasión por la Música, que es presencial y también se va a transmitir por el podcast del Colegio Conexión Tabancura, y que a través de los canales de YouTube y Spotify. Y en el contexto de la Semana de la Cultura 2023 que estamos celebrando en nuestro colegio, tenemos el honor, porque es un gran honor, de tener como invitado al afamado director de orquesta chileno-italiano, Paolo Bortolomeoli, y que se describe en su página web como una fuerza prolífica en el podio, un talentoso conferenciante y un defensor de las artes. Actualmente es el director musical asociado en la Filarmónica de Los Ángeles, Estados Unidos, no Chile, Estados Unidos. Además de ser el director musical de la Orquesta Sinfónica Nacional Esperanza Azteca, en México, y principal director invitado a la Filarmónica de Santiago de Chile. Como dato importante, por ejemplo, Paolo dirigió por primera vez en Chile la octava Sinfonía de Mahler, que es una sinfonía muy compleja con 600 músicos. Y esta semana el estreno. Sí, la semana pasada, el jueves. La semana pasada, el Viaje a Reims, que es una ópera de Rossini, que también parece que es bien difícil. Yo soy medio lego en todo eso, pero bueno, he ido leyendo y que también es la primera vez que se estrena en Chile. Nos acompaña en esta ocasión don Germán Reyes, claro, usted lo conocen como profesor de literatura, con sus buenas clases de castellano y literatura, pero don Germán, quizá para algunos desconocida su melomanía, es decir, su pasión, su gusto y conocimiento de la música. En Chile hoy uno de los más prestigiosos críticos y especialistas en música. Pues no lo sabían, es así, por eso nos acompaña acá para tener esta conversación con Paolo. Entonces, para aprovechar al máximo a nuestro invitado, vamos directamente al grano. Sí. Y quiero decir que me gustó mucho la serie Educación Ponle Pausa, con temas muy interesantes. En ella hablan del silencio, del buen humor, la importancia de moverse por motivos, la disciplina de las formas, etc. Claro, la música parece como una instancia educativa, es el sentido del programa, pero más allá de lo musical, no solo lo musical, sino como la formación de la persona, y humanizadora, de la máxima importancia. Entonces, en un mundo en que nos vemos y movemos por lo útil, lo que sirve, la pregunta es ¿cómo puede ayudar la música a educar a niños y jóvenes? Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. El tema de la educación para mí siempre ha sido de las cosas más relevantes y mientras más tiempo invierto en mi oficio, más cuenta me doy que realmente es ahí donde está todo. El tema del Ponle Pausa nació por una inquietud mía propia, personal, porque cuando era niño y estaba estudiando piano, siempre sentía esa necesidad como de compartir un poco la pequeña información que pudiese otorgarle a mi audiencia. Y estoy hablando de audiencia, ni siquiera una audiencia como ustedes, sino que audiencia era mi papá, mi mamá y mi tía. Pero a pesar de eso, era como, bueno, si yo les cuento de qué se trata esto que estoy tocando, a lo mejor van a entender o al mismo tiempo van a gozar como me la estoy gozando yo. Y esa narrativa tan sencilla se fue desarrollando a la par de que crecía mucho mi admiración a un personaje célebre, icónico de la dirección de orquesta, que es Leonard Bernstein, que es un director, pianista, compositor, educador, comunicador norteamericano, fallecido ya hace bastante tiempo, pero que ahora se va a poner muy de moda porque va a salir una película en Netflix en diciembre, que espero que todos la vean, que de hecho no se trata tanto de su vida profesional, sino que su vida personal, porque lo que casi nadie sabe es que su mujer era chilena. Eso es un dato casi anecdótico, escondido, perdido. Y la película de Netflix se centra en eso. Pero Bernstein era un genio absoluto de la comunicación, porque en su posición privilegiada de ser el director titular de la Filarmónica de Nueva York y una celebridad en el mundo de la música clásica, tanto por su legado discográfico, por supuesto sus versiones como director, pero también como compositor del West Side Story y de muchas obras sinfónicas extraordinarias, 3 sinfonías, qué sé yo, era realmente la estrella. Pero Bernstein cada día me convence más que lo que realmente a él lo movía era justamente comunicar ideas, comunicar esta pasión por la música. Y él hizo un programa célebre, fantástico, que hasta el día de hoy encuentro que es referencial, que se llamaba The Young People Concerts,
que la idea era muy simple, pero muy revolucionaria para ese momento, que era hacer conciertos educativos. Ahora ese concepto es normal, con el concierto educativo, ¿no? Que el director te habla y se hacen ejemplos musicales con la orquesta, qué sé yo. Pero claro, Bernstein lo hacía con la Filarmónica de Nueva York y en vivo. Entonces, los domingos en la mañana, todos los niños y sus padres veían a este personaje comunicando ideas artísticas, estéticas y hablando de temas de repente muy complejos de una manera muy sencilla. Y eso a mí me fascinó. Porque yo decía, realmente se puede hablar de cualquier tema si es que uno tiene la capacidad de conectar con su audiencia. Y ahí es donde encontré que esta cosa de la educación finalmente como que se traspasa a un aula de clases, sino que tiene que ver con cómo tú cuentas la historia, cómo narras lo que haces y cuánta relevancia le das a que todo lo que nosotros hacemos de alguna forma tiene una narrativa. Hay un porqué personal, hay una anécdota a lo mejor familiar que lo mueve. También está, por supuesto, el conectarse con los mismos creadores. Todos los compositores tienen una historia detrás de sus obras, un momento circunstancial, un momento histórico, una motivación específica para esa obra, una referencia, una cita. Y si vas poniendo todo eso en un contexto educativo, te vas dando cuenta que lo que tú haces es muy relevante porque te conectas con personas. Y ese es el tema. Y el arte no se convierte en este producto abstracto, inalcanzable, que es tan difícil de entender, que es tan difícil de abarcar, sino que te vas dando cuenta que todo, finalmente, hasta la filosofía más compleja, es humana. O sea, hay una conexión con nuestra especie, con nuestra forma de percibir el mundo, con nuestra forma de codificar sentimientos, emociones, expectativas, aspiraciones. Y por supuesto, claro, a través del prisma maravilloso de un artista, uno va descubriendo ángulos distintos, pero de esta misma percepción. Entonces, a mí me gusta creer, y lo creo firmemente, de que todo es comunicable. O sea, una sinfonía de Mahler o una novela fantástica o una pintura abstracta, si es que está en las buenas manos del comunicador, uno logra hacerse de ese mensaje. Y no es para nada, creo, convertirlo en algo superfluo. Por supuesto que el arte es una expresión muy sublime de nuestras capacidades creativas y es una forma maravillosa de ver como el potencial de la especie humana. Pero no por eso significa que eso solamente le pertenece a algunos, porque al final de cuentas el arte es fruto de nosotros mismos. Y desde esa perspectiva es que yo siento que lo que yo hago sería incompleto si no estuviese permanentemente comunicando esto. Y por eso es que la educación al final se me transforma en una herramienta fundamental. Y no solamente fundamental, sino que necesaria, porque es así como uno va a llenar un teatro, va a llenar un museo, va a convertir en ávidos lectores a una generación de jóvenes como ustedes. Es no diciendo, no, esto todavía no, esto es muy difícil, no, esto no es para ustedes. No, al revés. Es completamente el otro camino que va a hacer que finalmente uno diga, claro, si esto siempre fue nuestro. Bueno, y por eso está acá. Se nota que no es una teoría que se dice, sino acepta nuestra invitación, que una agenda apretada la valoramos muchísimo. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, ¿no es cierto? Acá, así que una vez, muchas gracias. Bueno, según he leído, Paolo está convencido de que la música selecta, si se puede llamar así. No me gusta, pero bueno. Por eso sí. No solo es para audiencias selectas, sino que también para el gran público. Y uno se da cuenta de que música a veces cuesta un poco más aprender a oír, a veces. Bueno, ¿cómo formar el gusto por esta música mal llamada selecta? Es que yo creo que clásica. Exactamente. Es que el problema de origen son las categorizaciones. Tanto los nombres selecta, docta, académica, como gran público, que también es como, una cosa es como muy arriba y la otra es como muy abajo, como menospreciando. Y en todos esos casos, todas esas definiciones, ninguna me gusta. Porque claro, cuando uno dice, no, la música clásica también puede ser para las masas, pero decir masas ya es como despectivo, es como, ¿qué tiene de malo que mucha gente tenga la opción de acceder a esta música y que ojalá mucha gente se sensibilice a eso? ¿Y qué tiene de malo decirle docto, clásico, académico, que justamente crea una especie como de, no, si usted no tiene el carnet, entonces no puede entrar a nuestro club selecto, clásico, docto, académico? Y yo no creo en eso. Y eso no significa que porque yo no lo crea, también
cree al mismo tiempo que esta música es superficial o es fácil. Obviamente que no lo es, si en eso estamos de acuerdo. No es una música que te entra de una, porque es una música que tiene mucha información desde las capas mismas de la estructura. O sea, la música, ya vamos a decirle clásica, aunque no me gusta, pero la vamos a decir clásica hoy día. La música clásica sí, efectivamente tiene una información de arquitectura que no es tan sencilla, ¿no? Está la armonía, por ejemplo, que después podemos hacer un par de ejemplos en el piano, pero la armonía de una sonata para piano, incluso una sonata clásica, ni siquiera estamos hablando de una sonata, qué sé yo, del siglo XX, que ya se pone más complejo todavía, pero ya una sonata clásica tiene infinitamente más variedad de acordes que una canción popular, lo cual no la hace ser mejor. Ojo con eso. Yo no creo que la música clásica sea mejor que el pop. Es una música distinta y se comporta de una forma distinta. Y la relación como auditor que uno tiene con esta cantidad de información, por supuesto que necesita de cierto grado de atención para entender para dónde va, qué es lo que te está contando. Después está el contrapunto, que es esta cosa de situaciones como melódicas simultáneas, que de alguna forma no es solo un acompañamiento, sino que tienen independencia, o sea, que van haciendo líneas que se van ¿cómo se dice? Entretejiendo, y hace que obviamente la densidad del discurso también sea más compleja que, por ejemplo, no sé, una canción folclórica. De nuevo, no quiere decir que sea mejor que la canción folclórica, para nada, simplemente otro tipo de música. Entonces, solamente en ese sentido, yo sí defiendo que sí, es cierto, la música clásica requiere un poco más de nosotros, un poco más de atención, un poco más de concentración, y además tiene una invitación implícita que me parece maravillosa, que es que mientras más uno escucha música, más te vas dando cuenta de cosas. O sea, realmente esta cosa es como acumulativa. Yo siempre digo, mira, anda a un concierto, no estudies nada, no leas nada, anda, que te llegue. O sea, realmente yo no espero de ti que me vengas con el dato específico o con toda la sapiencia, pero es muy altamente probable que después de esa primera audición a ti se te despierte una curiosidad y te den ganas de saber más cosas. Y uno, mientras más sabe de este tipo de música, se va enriqueciendo. O sea, realmente empiezas a encontrarle mucho sentido a los estilos, empiezas a encontrarle sentido al lenguaje de un compositor en específico y cómo ese lenguaje influencia a otro y cómo esto se va haciendo una concatenación como prácticamente evolutiva, en el sentido de cómo van transformándose los estilos también dependiendo de como una estética que necesita encontrar nuevos caminos, cómo el entorno social, sociopolítico, histórico va incidiendo también en este como resquebrajar de tradiciones y cómo se van apareciendo nuevas luces, y por eso es que después llegamos a la música contemporánea y qué sé yo. Y eso a mí personalmente creo que no es solamente algo interesante desde lo estético, que sí, por cierto, es muy interesante, sino que es súper interesante para hacernos a nosotros entender qué lugar vamos jugando nosotros mismos en el entorno. El arte sirve para eso. El arte es una invitación muy fantástica para una introspección así filosófica, existencialista, humanista, histórica, social, de lo que el ser humano es en este continuo. El caso de la pintura, por ejemplo. A mí me encanta hablar de la pintura justamente porque creo que a lo mejor es tal vez más explícita que la música. En entender. Yo una vez tuve una conversación con mi abuelo hace, no sé, 20 años atrás, o más de años, pero yo era chico, así que más de 20. Y mi abuela me decía, mira, la pintura para mí nace en el siglo XX. Y yo así como, ¿pero cómo? Entonces me dice, sí, porque la pintura, independiente de la genialidad de los pintores, que por supuesto podemos hablar de miles de pintores geniales y en el uso de la técnica y el contraluz y Caravaggio y Donatello y Rafael y Da Vinci y Rembrandt y wow, y se te vuela la cabeza por la belleza que tiene la narrativa. Pero el punto de mi abuelo era otro. El punto de mi abuelo tenía que ver con la independencia de la pintura. Porque me decía, sí, pero es que todo eso es dependiente de algo. Tiene una dependencia narrativa explícita. O sea, tú estás viendo algo. O sea, estás asistiendo a la coronación de Napoleón. Estás viendo un paisaje. Estás como asistiendo a través de los ojos de estos maravillosos artistas a algo que de alguna forma tú sabes qué es. Tú sabes que existe, ¿no? Existe la forma, existe la luz del sol, existe esto y lo otro. Pero de repente te pillas con un Jackson Pollock y eso no existe. Eso son manchas, eso dripping, que es la técnica específica. Y ahí te ponen en una situación de como, ¿qué me dice esto? Si realmente no te está diciendo nada en específico, ¿qué me dice a mí? Y en eso la música se parece mucho, porque la música no te dice nada en concreto. Uno no puede decir, esta sinfonía significa esto. Te inducen, porque los nombres, por ejemplo, la sinfonía pastoral, ya bueno,
Si te dicen que es pastoral, entonces uno empieza a buscar los pajaritos y de hecho Germán nos sabrá que mejor que cualquiera acá que dónde están las citas específicas y Beethoven efectivamente cita pajaritos y de hecho la partitura pone los pajaritos que son y la tormenta que uno que cree que hace una tormenta obviamente que va a hacer ruido, trueno, relámpago. Pero ¿y qué pasa si no hubiésemos sabido que se llamaba pastoral? y esos 8 compases de pajaritos no hubiesen existido. ¿Qué realmente nos evoca la música? Es súper personal. Y en ese sentido, entonces, que yo encuentro que esta música en específico es súper interesante porque en la mayoría de los casos, salvo por supuesto la ópera, que es un caso absolutamente independiente, o las canciones, o cualquier cosa que tenga texto, es una narrativa bastante elocuente, pero al mismo tiempo bastante poco precisa. Y aún así, todos de alguna forma entendemos la música. Nos hace mucho sentido. Entonces... yo creo que todo esto tiene que ver un poco como con desarrollar esa parte, como la escucha activa. Pero tú me decías, ¿cómo se desarrolla el gusto? Escuchando con atención, permitiéndose que todo esto realmente es un discurso, que te está contando algo. Después anda y cómete todos los libros y las biografías y vete todos los documentales. Pero lo primero es la música. Y esta música... insisto, no es que sea mejor que otra, pero esta en específico se trata de eso, de escucharla con mucha atención. Bienvenido, Paolo. A Paolo yo lo conozco hace algunos años, pero antes conocí al papá. Y las pocas veces cuando era más joven que fui a Platea fue porque el papá me invitaba porque le sobraba una entrada. Entonces siempre tuve esa conexión y fui a los primeros conciertos de Paolo. Me acuerdo que el primero sin saber que eras hijo de tu papá. Entonces le comenté que había un muy buen director joven y él no entraba más en su orgullo, porque decía, es mi hijo. Entonces tengo ese recuerdo muy bonito de tu papá en primer lugar y él habría estado muy contento que estuviera acá con nosotros. No me cae la menor duda. Paolo, siguiendo con lo que preguntaba Santiago sobre el desarrollo del gusto musical, tengo unos datos a propósito de masivo y no masivo. El consumo discográfico. 70% de la producción discográfica mundial, son datos que encontré hace poco, lo encontré interesante, se produce por música clásica, es decir, compositores, artistas clásicos producen el 70% de los discos del mundo. Pero menos del 5% los oyen. O sea, los artistas clásicos y la música docta es la que llena más el mercado con sus productos, pero vende menos unidades en total. El dato, a propósito que mencionabas a Leonard Bernstein, en los años 60 en Estados Unidos el porcentaje era 50% de las ventas, es decir, la mitad de la gente que compraba discos de música selecta. Hoy menos del 5%. Ya, la pregunta es, ¿crees que esto se pueda revertir, Paolo? ¿O hay otras tecnologías de consumo que están ahí esperando? Y finalmente, ¿cuáles son tus 3 discos clásicos favoritos para tomar nota? Eso. Gracias. Y gracias por recordar a mi papá. No creo que se pueda revertir. Lo cual no necesariamente es una respuesta negativa, es una respuesta realista, porque también hay que entender el por qué las cosas fueron como fueron. Y eso me parece que es abrir una conversación que es bastante interesante para entender también qué rol cumple este tipo de música o las artes performáticas, las artes escénicas en general. Voy a desviarme un poco y voy a volver. La ópera. La ópera, todos saben lo que es la ópera, pero seguramente la mayoría de ustedes no ha ido a la ópera, lo cual no está mal. Obviamente la invitación es vayan a la ópera algún día, descubran lo que se trata la ópera. Hace más de 100 años la respuesta habría sido absolutamente inversa. No solamente ustedes saben lo que es la ópera, sino que todos van a la ópera. ¿Pero por qué? Y ese es el punto. Y hay que ser súper como pragmático a la hora de sacar conclusiones. La ópera era un espectáculo masivo que no tenía competencia. No existía el cine, no existían los conciertos de rock masivos, así como los que uno va al Estadio Nacional. No existía nada que se pareciera a lo que hoy en día es una oferta como multidisciplinaria.
La ópera era eso, y sigue siéndolo, pero la ópera en ese momento era lo único. Ir a la ópera era ir a ver una obra de teatro, ir a escuchar un concierto, ir a ver ballet, ir a ver teatro, ir a ver escuchar el diálogo, la escenografía, el vestuario, efectos especiales. O sea, la ópera era todo. No había nada que se pareciera a la ópera, nada. Entonces, evidentemente, era lo más consumido. O sea, es un hecho práctico, objetivo. Además, el teatro de ópera estaba diseñado para que fuera un encuentro social. Y no digo social solamente en el sentido de, vamos a conversar. No, social en el sentido de que se iban a encontrar familias importantes, la aristocracia. De hecho, si lo notan, o si alguna vez han visto un teatro de ópera, el teatro de ópera está hecho así, como una herradura. Lo cual, desde un punto de vista práctico, si uno lo compara con un cine, en realidad no es la mejor arquitectura para ver el escenario. La mejor arquitectura para un escenario es como un cine. O sea, para allá, pantalla. Los palcos son pésimos para ver, pero es porque no cumplía esa función. La función de los palcos era verse el palco de este con el palco de allá y saber que esas personas en el intermedio se iban a encontrar y iban a conversar. Ese era el objetivo. Entonces, desde un punto de vista pragmático, la ópera existía tanto para la diversión masiva, por ser un espectáculo muy suculento, como por una cosa social. Obviamente que eso va quedando obsoleto a medida que van apareciendo otros fenómenos similares. En el caso más evidente es el cine. O sea, el cine rompe con una tradición de ir a ver a la ópera, porque, bueno, el cine es el cine, está claro, y todos quedamos absolutamente extasiados con la cantidad de información que te puede dar una película. Pero incluso el cine, si lo analizamos, hoy día ya no está llenando las salas porque también cambió. Entonces, ¿ahora qué es? Es Netflix, es el streaming. ¿Por qué? Porque te da la cosa instantánea, porque te da la libertad de estar en tu casa, porque finalmente el consumo de un producto va cambiando el producto. Porque al final es el consumidor el que manda. Y en ese sentido, el caso de la música clásica es como víctima de lo mismo. Obviamente que no vamos a volver más a tener esa tradición de que el 50% consumía música clásica. Además, Germán, tú lo sabes, la industria discográfica, la plataforma discográfica comenzó con la música clásica. O sea, por eso es que también se consumía más música clásica, porque el hecho de poder llevar música a tu casa, que fue un cambio revolucionario total en cuanto también a nuestro consumo cultural, tenía que ver también con la música clásica. Otro dato importante que la gente no lo sabe, pero o sea, está bien que no lo sepan, y a veces uno lo sabe, pero no lo vincula. En el siglo XIX todo el mundo tocaba piano. Todo el mundo tocaba piano. Pero había una razón. No es porque la gente fuera más culta. No, era una necesidad, porque no habían discos. Entonces tú tenías que hacer música en tu casa. Entonces todo el mundo tocaba piano porque era necesario tocar piano. Todo el mundo tocaba piano a 4 manos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque las reducciones de las sinfonías o del ballet o de esto estaban escritos para piano a 4 manos. Entonces era una cosa muy normal que la gente tocara piano y que hubieran piano en tu casa. Se inventa el disco y eso ya no es una necesidad. Ya no es tan necesario estudiar piano. Entonces, evidentemente, el disco es un tremendo regalo tecnológico, pero que afecta el consumo y un poco como el comportamiento del consumidor. Entonces, hoy en día tenemos eso mismo. Evidentemente, la industria discográfica creció muchísimo, la oferta es muchísimo más suculenta. Por cierto, y esto de verdad que no es una crítica, no, pero es una observación. Por cierto que también nuestra manera de relacionarnos con la información ha cambiado mucho, un poco porque es un poco como el huevo o la gallina. ¿Quién es antes? ¿Somos nosotros o es el producto? Pero, chicos, ustedes son toda una generación de redes sociales, de Instagram, de TikTok. ¿Y qué es lo que más tiene eso? Es la inmediatez y es lo corto. Un video TikTok, uno si dura más de 15 segundos no lo ve, porque es muy largo. Si lo cambias. Cuando me hablaste del ponle pausa, los capítulos de ponle pausa duraban 5 minutos. Hoy en día 5 minutos es un largometraje. O sea, es una cosa así, pero insoportable. Ya, imagínense si eso es así, cuánto de eso va como de alguna forma identificándonos en lo que queremos. Y por eso es que, por ejemplo, los gustos por la música popular siempre han existido. Pero es cierto que la música popular tiene algo, a mí me encanta, yo también tengo mucha música popular que me fascina. Pero generalmente la música popular que me fascina es justamente la que más se parece a la música clásica, inevitablemente, en el sentido de que quiero más acordes, quiero más desarrollo.
Y evidentemente la que tiene menos de eso es más fácil de consumir. Y te vuelvo a decir, eso no es una crítica, es simplemente una especie como de acción y reacción a cómo estamos consumiendo nosotros cualquier tipo de producto. Y por supuesto que la empresa que está detrás vendiendo discos empieza a hacer como un estudio de mercado y dice, bueno, ¿qué es lo que vende más? Porque es más rápido, entonces vamos produciendo más de esto. Y es una especie como de bola de nieve gigante y no nos damos cuenta y nos estamos perdiendo de escuchar otro tipo de cosas o de ver otro tipo de cosas, simplemente porque como que nos metimos en esa especie como de espiral, de que, claro, quiero consumir, pero que sea más rápido y que sea más sencillo. Y sí, la música clásica no lo es. No por eso es menos fantástica e interesante, pero es menos TikTok, está claro. Discos que me marcaron, que me gustan. Yo creo que es más eso, yo creo que más que me marcaron, que sí son como los mejores discos o algo, pero... Bueno, el primer disco que me marcó fue el primero que tuve, que fue la novena de Beethoven dirigida por Karajan en un disco doble, me acuerdo, Café, Deutsche Grammophon. Y claro, ese fue mi primer disco así del corazón. Después hay un disco que creo que debe haber sido el disco que más escuché en mi vida, que es el 3 de Rachmaninoff, tocado por Horowitz, pero con Ormandy, en una versión en vivo en el Carnegie Hall, que es muy imperfecta, pero por lo mismo es perfecta. Porque tiene todo lo que uno quiere de un concierto en vivo, que no es una cosa de laboratorio hecho así perfecto, que todas las notas están bien puestas, que todo... No. Aquí se escuchan las toses, se escuchan cómo se mueven los atriles, se escuchan las notas falsas, y me encanta, porque es una cosa así tan eléctrica, los aplausos, todo. Es una joya de disco, y yo siempre lo recomiendo. Digo, mira, así me gustan los discos. Porque claro, conseguir la toma perfecta en un estudio no es que sea simple, pero se hace, obvio. En cambio, agarrar la energía de un concierto en vivo no es tan normal. Y ese lo tiene, y me encanta. Y el otro que me gusta mucho, que sí es un disco de estudio, yo sé que me contradigo completamente, pero me abrió las puertas a música que nunca había escuchado. Es un concierto, o sea, un disco que no es tan viejo. Pero así conocí las últimas 4 canciones de Strauss, que es un disco de René Fleming con Eschenbach y Houston Symphony. Ese disco me encanta. Así que esos son mis 3 discos clásicos. Una observación, cuando uno va por la calle o en el metro, se ve mucha gente está conectada, cada uno aparece en un mundo propio, con sus AirPods o lo que sea. Y al menos yo me pregunto, y lo pregunto en serio, ¿qué estará escuchando? Suponiendo que es música, supongo que es música, se podría concluir, o al menos yo me llevo a este pensamiento, bueno, que la música es ambivalente. ¿Por qué? Porque en este caso pareciera rebajar el espíritu porque lleva el ensimismamiento. Gente como que no está conectada con nada de lo que le ocurre alrededor. Entonces, ahí surge mi pregunta, ¿cómo distinguir la música que te eleva, que te humaniza, de aquella que puede deshumanizar? Si es que tiene respuesta a esta pregunta. Pero... No creo que tenga una respuesta objetiva. Yo creo que lo que sí podemos volver como al origen. Yo creo que la música, yo creo que todos están de acuerdo acá. Nunca me he encontrado con alguien en la vida, salvo los que tienen, no sé, amusia, que es una condición como psicológica, que es probada, que es esa cosa de que la música no te produce nada, pero ni siquiera no emocionalmente, sino que es como que no entiendes la música, no entiendes el ritmo, no entiendes el lenguaje de la música, pero es un caso más excepcional. Fuera de eso, yo creo que todos coincidimos que la música es parte de nuestras vidas. O sea, a todos les gusta la música, da lo mismo que música, a todo el mundo le gusta. Y cada uno tiene su propia música y cada uno engancha con una canción o con el jazz o con la música película, con la música clásica o con la música folclórica, da lo mismo. O sea, realmente en ese sentido da lo mismo porque el dato empírico es que la música es parte de nuestras vidas desde que nosotros nacemos. Y lo bello es que la razón de por qué eso es así es porque la música no es un invento humano, sino que simplemente es una expresión natural de lo que nosotros somos desde una consistencia fisiológica. Nosotros respiramos con ritmo, caminamos con ritmo, tenemos un ritmo cardíaco, tenemos una constatación de la aceleración del tempo y de cómo ese tempo disminuye. Entonces, todo lo que nosotros estudiamos en el conservatorio que tiene que ver con el tempo y el ritmo, por ejemplo, ya está. O sea, nosotros tenemos ritmo, no lo podemos evitar, es una cosa así.
La danza nace de lo mismo, es una, ¿cómo decirlo? Como una expansión de eso. O sea, son, no sé si hermanos, que son primos muy cercanos, la música con la danza. No es un invento la danza, no, es algo que estaba. Era como dejar que esta cosa fluya a partir de, insisto, de esta constatación del ritmo constante, que es algo muy importante también. El poder predecir ritmos constantes es algo muy humano. Los animales no pueden hacer eso. Los humanos solamente pueden que después de esto, uno ya sabe dónde viene el tercero. Ya hiciste ese cálculo. Ya sacaste la relación entre el primero y el segundo, hay esta distancia, entonces el tercero está acá. No va a estar allá. Y por eso es que uno se sorprende si es que el ritmo no es constante, y eso también te produce cosas, y por eso los músicos saben que justamente estar desafiando las expectativas te produce ansiedad, te produce excitación, te produce la aceleración, porque son cosas que son como reacciones muy humanas a esto. Y ni hablar de la melodía nace de la voz, nace del canto, o sea, y el canto tampoco es un invento, el canto es algo que venía de nosotros mismos, que se va depurando y va evolucionando y se va desarrollando. Entonces, la música siempre fue algo que venía con nosotros en el ADN mismo, y nosotros no nos podemos desprender de la música. Es parte nuestra. Después, cuando lo ves desde un punto de vista como de la evolución misma, te das cuenta que todas las culturas tienen música, que básicamente en todas las culturas el origen de la música tiene que ver con el ritmo, y por eso que la cosa tribal tiene que ver con esta cosa como mantraica, ¿no? Como de entrar en trance, de estar como en la repetición constante. Y tú sabes que esa repetición constante te produce algo. Por algo el techno es una música que le gusta a tanta gente, porque al final te cuentas lo mismo. O sea, pueden ser absolutamente dos acordes, pero el ritmo que está ahí, dale, tú te conectas con eso, que es muy primitivo, pero justamente por ser primitivo es maravilloso, porque es como lo esencial, es como que te despojas de todo lo intelectual y de todo, y entras en esta cosa de la conexión neta con el ritmo. Entonces, para ahora regresar y volver a la pregunta, yo creo que no existe música que te eleva o te baja en sentido como general. Porque podría tomar el riesgo de decir, no, bueno, a ver, obviamente que si te conectas con una sinfonía de Mahler, te vas al cielo. Mientras que si te conectas solo con el reggaetón, te vas al infierno. Podría decir eso, pero no lo voy a decir. Porque al final de cuentas eso no es cierto tampoco. Porque al final la comunión que uno logra con lo que a ti, en tu propio ser, tu existencia, tu forma de relacionarte con el mundo, solo tuya, te hace sentido, eso es lo que va a sacar lo mejor de ti. Entonces me cuesta tomar partido y hacer como un statement así como objetivo, como diciendo, no, hay música que evidentemente tiene una connotación elevada, mística, profunda, religiosa. Yo lo creo, pero lo creo para la música que yo creo es así. Y claro, por supuesto que desde mi creencia trataré y trato, no a lo mejor conscientemente, sino que del entusiasmo, como de ir evangelizando al respecto. Yo digo, no, pero es que si realmente van a escuchar la octava de Mahler, les va a cambiar la vida. Se los digo porque yo lo creo. Porque de verdad lo creo. Y porque esa emoción profunda que me produce estar escuchando esa música y ese texto y esa gente en el escenario haciendo lo mismo, por supuesto que logra de mí como una especie de espiritualidad mayor. Pero es altamente probable que no sea así el caso de todos. Entonces, en el caso de los artistas, yo creo que sí hay una responsabilidad que tiene que ver con eso, como ojalá tratar de contagiar entusiasmo desde lo que tú haces, y cómo ese extender la mano a lo mejor recibe otra mano, y esa mano va a terminar siendo profundamente afectada de forma positiva. Pero si a otras manos esto no le hace sentido y les hace sentido otra manifestación musical o artística que les saque lo mejor de ellos mismos, que así sea, si al final de cuentas es el arte lo que importa, y nuestra, no sé, nuestra relación con el producto y cómo lo amamos. A ver, Paolo, voy a juntar dos. Dentro de nuestra pauta había dos preguntas, pero me parece que amerita reunirlas por lo mismo. ¿Qué
qué es lo que qué es lo que hace que la música sea buena o mala. Y esto recuerda a lo que decía el maestro Juan Pablo Izquierdo, gran director de orquesta chileno, que decía que en realidad, más allá de los géneros, la música es buena o es mala. Y reuniéndola también, o citando lo que tú decías del disco de Ormandy, que ahí pasan cosas, ¿no es cierto? Pasan muchas cosas. Sí, y acordándome de cuando uno se reúne con melómanos, porque los melómanos tenemos esto de juntarnos con otros para escuchar música o ir a un concierto, y hay expresiones un poco divertidas al respecto de lo que consideramos bueno. Entonces, algunas son, claro, por ejemplo, este director es malo porque le falta guata. Unos amigos que son abogados dicen que califican a los directores buenos o malos dependiendo si tienen o no tienen guata. ¿Qué es tener guata? ¿Cómo evitar ser un dactilógrafo del piano? Como dice, cuando el pianista es malo, uno dice, este es un dactilógrafo del piano. Siendo que es muy bueno técnicamente. Ojo, estamos hablando de profesionales que tocan muy bien, directores que estudian lo indecible y sin embargo a veces no hacen tan buena música. Y por último, citando al maestro Chelividad, que cuando encontraba que los músicos no estaban muy inspirados, decía que prefería escuchar a alguien cantando la Macarena con gusto a estar tocando una octava de Bruckner, porque hace más música el que canta la Macarena con gusto. ¿Qué es lo que hace que, sí, lo decía obviamente en su tono socarrón y para epatar a la gente? Si nos puedes dar ejemplos, Paolo, de qué significaría tener guata, qué significaría tener, ¿no es cierto?, hacer que una música se vuelva viva. Una cosa es que esté escrita en el papel de un modo, pero la música tiene que vivir. ¿Y qué es lo que hace que valga la pena oír algo? Y si nos puedes dar ejemplos, sería ideal. Pero los ejemplos pueden ser... Exacto. A ver, es una pregunta difícil de responder de manera objetiva, pero se puede teorizar un poco y claro, podemos hacer algún tipo de prueba por ahí. Pero, a ver, el tema... Escuchaba las tres definiciones del dactilógrafo, el que no tiene guata y el que le gusta más la Macarena si es que está bien tocada, o sea, si es que hay un Bruckner mal tocado. Pero te das cuenta que el destilado de esas tres cosas, al final igual hay un mínimo común múltiplo. O sea, siendo o no un melómano un poco impulsivo en su juicio, o un tremendo maestro como Chelividad que ironizando al respecto, el punto común es que de alguna forma si es que la interpretación no te produce algo, no vale la pena el cúmulo de notas. O sea, al final es como eso. Porque finalmente, y en eso sí coincido ciegamente, o sea, realmente que estoy como súper convencido, que por más sofisticada que sea esta música, la música clásica digo, y sofisticada lo digo en un sentido más como de análisis, no de que sea mejor. Porque sí, claro, hay muchos más elementos, como decíamos, que la armonía, que el contrapunto, que las modulaciones, que esto, que la estructura, que la orquestación, que el contexto, que la forma. Pucha, son un montón de elementos que uno dice, hoy la cuestión, como que manera de haber seso. Y claro, ciertamente que lo hay. Pero el fin último igual sigue siendo el mismo. O sea, se supone que la música no existe solamente para hacer un tratado de bien hechura, ¿no? O sea, de cómo se hacen las cosas y cómo se sigue el manual. La música existe para que te mueva las entrañas, o sea, y en eso está claro en todos los compositores. O sea, en Bach, incluso en un coral ascético, digamos, hay algo que te está moviendo. No necesariamente tienen que ser las mismas pasiones, pero se está conectando con una fibra o espiritual o en el caso de, no sé, el Tristán y Isolda, por ejemplo, obviamente que es visceral y todo tiene que ver con esta cosa como de la ansiedad y el anhelo. Bueno, eso sí lo puedo tocar. En el caso de Beethoven, pucha, Beethoven el más rockero de todos los compositores. O sea, Beethoven era un así como un loco. O sea, cada acorde, cada cosa que hacía Beethoven tenía que ver un poco con esa cosa así como irreverente, insolente, rebelde. Por eso que es rockero. En el caso de Mahler, pucha, bueno, Mahler, yo hablo mucho de Mahler porque creo que es el compositor que por lo menos en este momento de mi vida más sentido me hace. Pero también es como una
extrema capacidad de expresar cosas. Entonces, al final de cuentas, aquí voy con esto, que es como que si no existe eso, entonces realmente la música no vale la pena, porque como que son puras notas. Y para notas, bueno, obviamente que tenemos muchas notas, pero de verdad que no creo que sea lo que se busca. A ver, es muy difícil, por supuesto, que tratar de ejemplificar todo esto en 2 segundos, pero a ver, vamos a hablar un poco como de interpretación y cosas así, a ver si es que algo sirve. Que les dije lo del Tristán y Isolda. Bueno, el Tristán y Isolda es un buen ejemplo porque es una música como muy, ¿cómo decirlo? Como explícita, ¿no? O sea, tiene esa cosa así como de que lo que quiere contar te lo cuenta, y te lo cuenta con ganas. Oye, pero mientras busco esto, ¿cuál era la segunda pregunta? Estaban las dos unidas, ¿pero qué me dijiste? Bueno, Sí. ¿qué es lo que hace que algo valga la pena ser oído? Ah. Si nos puedes dar un ejemplo, por ejemplo, de algo que no valdría la pena, siendo lo mismo a veces. ¿Ah? Pero, ¿cómo hacer que algo viva en una interpretación? Ya, bueno, Eso. veamos. Pucha, parece que el Tristán no lo encuentro, pero bueno, no importa. Se los dejo pendiente. Ese lo leen ustedes. Ah, no, acá está. Ah, sí está. Tristán siempre está. Siempre está presente. Ya, el Tristán y Isolda, bueno, es muy orquestal esta obra, así que es muy difícil que en el piano se logre el mismo sentido. Pero les puedo ir contando mientras toco un poco de qué se trata. El Tristán y Isolda es la ópera máxima de Richard Wagner, que es un compositor alemán que redefinió el concepto de la ópera, transformándola no en un espectáculo solamente como de lucimiento vocal o de números, que eran muy normales, ¿no? Como que ahora viene el aria, ahora viene el dúo, ahora viene el concertado, ahora viene el coro, ahora viene el aria de nuevo, y así. Y Wagner dice, no, a ver, yo les estoy contando una cosa que es muchísimo más trascendental y mucho más profunda, y por lo tanto no se trata de este como circo, porque realmente él como que menospreciaba el género operático, sino de que se tienen que conectar con lo profundo, con la filosofía, con la temática. Y el caso del Tristán y Isolda es el más emblemático porque, bueno, lo que trata de él de expresar es algo que tiene mucho que ver con el pensamiento filosófico del entonces, en ese momento. Hay un compositor muy importante que es Arthur Schopenhauer, que hablaba de todo conceptos así metafísicos, y Wagner lee una de sus obras y queda absolutamente absorto de sus ideas. Además que le rompen el corazón, que no es un dato menor, porque aunque parezca gracioso, al final de cuentas se dan cuenta que al final el arte más sublime sigue surgiendo de los problemas más normales y cotidianos. O sea, Wagner se metió donde no se tenía que meter, la señora vuelve con su marido, Wagner rompe con su mujer, o sea, realmente una teleserie, queda destrozado y absolutamente desolado, y bueno, y dice, bueno, voy a escribir entonces ahora el monumento máximo al amor, pero a un amor no correspondido en un sentido más sublime, porque claro, el de él podría haber sido una cosa así como más mundana, pero el Tristán e Isolda tiene que ver con esta pareja que, bueno, no les voy a contar toda la historia, les voy a contar solamente lo importante, que es que entran en el segundo acto del Tristán, entran en esta conversación realmente filosófica y abstracta sobre que el amor terrenal no es suficiente como para la consumación espiritual de almas. Entonces Tristán convence a Isolda de que su amor solo puede ser en la muerte. Y eso, por supuesto, que es una cosa así como wow, o sea, es una idea superior, digamos. Entonces, claro, todo el Tristán gira en torno a que la transfiguración y la muerte de amor va a ser el momento en que estos dos seres realmente van a ver que su amor puede ser consumado, o sea, en el más allá. Ahora, el concepto, que si bien es muy poético y muy abstracto, y ahí viene lo interesante, uno dice, ya, ¿y esto cómo se hace música? O sea, ¿cómo haces música esto? ¿Qué esto? El amor y el después de la muerte y esta cosa que no puede ser. Y ahí está. El que no puede ser, eso es lo que condensa musicalmente Wagner en algo que es maravilloso. Porque les voy a hablar brevemente de una cosa que se llama cadencia. No sé si ustedes en las clases de música seguramente por lo menos habrán escuchado esto. ¿Cierto? Ya, eso es como la cadencia más básica, 1, 4, 5, 1, o sea, primer grado, que es la tónica, después la subdominante, la dominante, que crea una tensión, con esta nota sobre todo, porque esta nota quiere ir hacia, ¿cierto? Y ahí uno dice, llegamos, listo, está todo listo. O
O sea, está todo arreglado, era tal como yo lo esperaba. Ahora, la gracia obviamente de la música es que eso no sea siempre así, entonces uno puede empezar a hacer muchos juegos de estas cosas y en vez de ir acá, podemos ir acá. Y eso dice, ok, nos cambiaron de escenario, no esperaba eso. Y así muchas otras versiones, podemos hacer esto, y ahora nos vamos acá. Y nos fuimos a la luna. Ya. Todo ese juego que es desafiar expectativas y son cadencias rotas, tiene algo muy humano, que es la capacidad de adelantarnos y predecir, ¿no es cierto? O sea, la primera cadencia cumple con una expectativa muy sencilla. Uno sabe perfectamente para dónde va a ir ese acorde. No hay muchos cálculos que sacar. Pero cuando sí te cambian el tema y te dicen, no, se fue para allá, entonces tu cerebro está muy rápido tratando de sacar nuevos cálculos que te aseguren que más pronto que tarde sí vas a llegar a ese lugar donde tu predicción te está llevando. O sea, uno quiere la recompensa, como sí, ¿viste? Estaba bien, adiviné, ya, llegamos. Ya. Pero eso es cierto. Yo sé que lo estoy contando de una forma como muy superficial y graciosa para que lo entiendan, pero es así. El cerebro funciona así, haciendo predicciones permanentemente. ¿Y saben por qué? Porque nuestro cerebro sigue siendo exactamente el mismo que hace miles de años, donde nuestras predicciones nos garantizaban la seguridad. Nuestro cerebro está diseñado para sacarnos de situaciones peligrosas. Una cadencia musical no tiene nada de peligroso, pero el cerebro no sabe eso. El cerebro simplemente está haciendo predicciones por segundo. Y si hay una predicción que no se cumple, entonces el cerebro se pone en alerta porque eso significa peligro. Eso es lo que lo hace muy interesante esto. Entonces, por eso es que este tipo de música que les decía al principio, la música clásica, necesita de nuestra atención. Porque si uno le pone atención y empieza a encontrarle sentido a estos caminos, realmente es muy rica esta música porque, wow, qué manera de estar como tomando camino. Ahora, el Tristán es, si bien no creo que Wagner se haya sentado a pensarlo de la forma en que lo acabo de explicar, sino que simplemente una cosa muy instintiva del músico, lo escribe en un momento donde ese juego, el juego de la decepción de las expectativas, sobre todo en términos armónicos, o sea, de acordes, ya estaba casi al borde del como que ya se había hecho todo. Ya como que era difícil como encontrar nuevos caminos sorpresivos. Entonces Wagner, de alguna forma, lo que hace con el Tristán e Isolda es poner este concepto del aquí no, sino que en la muerte, y por ende un permanente juego de anhelo todo el tiempo, de esta como de necesidad de que el amor sea, pero que no puede ser, en la música. ¿Y cómo lo hace? El Tristán e Isolda comienza así, con un acorde, ese acorde, que es disonante, claramente es disonante. Este acorde suena así como con un conflicto que de a poco va buscando algún grado de resolución, más disonancia y un silencio. Ahora, yo les voy a hacer el ejemplo como teórico de cómo debiese haber terminado esto. O sea, esto si hubiera ocurrido esto, eso habría sido un final, ¿cierto? O sea, escuchémoslo de nuevo. Tiene sentido, tiene como llegamos. Pero resulta que eso no es así. Y eso es todo. Dos compases enteros y ya. Otra vez. Y uno dice, ahora sí. Y no. Tercera vez. Y otra vez no. Y ahora esta vez lo repite. En caso de así como que, por si acaso. Y empieza la búsqueda, obviamente con los violines muchísimo más explícito esto, porque hay creyendo y está como esa, así, se viene, y resulta que lo que se viene tampoco es un final, sino que es otra promesa sin cumplir. Este acorde que viene no es resolutivo. Y aquí empieza el camino, de pura búsqueda.
Y si se ponen sensibles a cada cambio, se van a dar cuenta que realmente cada nota está buscando algo. Y nunca encuentra nada. Aquí venía algo y cambia. Y otra vez a buscar. Y sigue y la cosa se empieza a acelerar, hay más búsqueda. Bueno, y así, incesantemente. El Tristán e Isolda, si uno no lo entiende desde ese punto de vista, o sea, desde un punto de vista del alelo permanente, entonces no tiene ningún sentido la música. Y ahí nos volvemos a la cosa original, de la cosa de que cómo uno hace que la música funcione. Bueno, obviamente que esta sonata es muy bonita. Está bien escrito, pero si además de eso uno no tiene sentido de dirección, que es una palabra crucial a la hora de interpretar, o sea, ¿para dónde va esta música? Entonces la música se muere. Esta música tiene un tempo, dice lento y de forma retenida, o sea, claro, tiene que tener espacio, pero si uno solamente lo hace lento, entonces no tiene sentido de anhelo, y la música tiene que buscar, entonces la música tiene esta cosa de que a veces va y otra vez se distiende. Y otra vez el impulso. Ay, perdón. Y así. Ahora, en el caso de Beethoven, por ejemplo, no me voy a extender tanto porque sé que no tenemos todo el día, porque me encantaría estar tocando todo el día piano y explicándoles de música, pero vamos a hacer un poco más breve. En el caso de Beethoven, hay un caso muy específico de una sonata en especial que se llama... Ay, espérenme, tengo que encontrarla porque si no, no les puedo prometer. Sí, acá está. La sonata de los adioses. La sonata de los adioses está escrita antes de Wagner. Y Beethoven hace exactamente lo mismo que Wagner va a hacer después en el Tristán. O sea, uno podría decir, a Wagner le quedó gustando lo que hizo Beethoven. Porque Beethoven comienza esta sonata de una manera muy sencilla. ¿Qué es esto? Ya, 3 notas, o sea, 3 acordes. Pero resulta que yo estoy seguro que nadie se lo esperaba. Porque lo más lógico es que fuera... Eso era lo lógico. Eso era como, listo, obvio. Si me están prometiendo esto... y me lo están reafirmando con esto no es lo que yo esperaba. Pero además de eso, esos 3 acordes están escritos en la partitura con 3 sílabas, le, ve, vol, que significa adiós. O sea, está explícitamente por Beethoven dicho que eso es la despedida, musicalmente, esa es la despedida. Después, por supuesto, la sonata toma otro vuelo y bueno, y él comienza el desarrollo. Y otra vez las 3 notas. Y otra vez la sorpresa. Y ya se abre camino. Ya, ok. Ahora, lo importante de esto no es solamente la sonata de Beethoven, sino que esto es un guiño extraordinario a lo que Mahler va a hacer después, mucho tiempo después, para algo que la gente no tiene por qué saber. Porque al final de cuentas él lo hace desde su propio conocimiento y su propia relación con la música. Pero cuando él escribe la 9ª sinfonía, que dicho sea de paso la voy a dirigir en 2 semanas más en el Teatro Municipal, así que tienen que ir todos, Mahler, después de una muy dolorosa introducción,
¿Qué es eso? Eso es Beethoven. Esos 3 primeros acordes del último movimiento de la novena es exactamente esto. Pero hecho en otro tono, con otro giro, pero es lo mismo. ¿Por qué? Porque Mahler se está despidiendo de su propia vida. Entonces, al ocupar ese leitmotiv de Beethoven, de una sonata de piano, Mahler está escribiendo, ok, este es el último testamento musical de mi propia existencia. Y ahí me uno a lo que les decía al comienzo. Por eso es que la música, este tipo de música, no es necesario entender tantas cosas, pero cuando uno empieza a saber más cosas, uno dice, Dios, esto realmente es potente. Porque Mahler es un compositor que hereda todo esto. Mahler evidentemente lleva una mochila muy beethoveniana, muy wagneriana, muy brahmsiana, muy Schubert, muy todo. Pero cuando escribe su última sinfonía, no es solamente, música. No, es música con mucho sentido y con mucha historia y con mucho peso y con mucho todo. El Tristán y Isolda, obviamente que también está influyendo todo lo que ocurrió después. Pero un compositor de tal talla como Mahler no es que copie, sino que se hace de todo ese significado y es por eso que ocupa las notas correctas para escribir una música increíble. Eso. Gracias, Paolo. Novena de Mahler, 2 semanas más. La novena de Mahler. Novena de Mahler. 4ª vez que se va a hacer en el país, no sé si hace casi más de 10 años, probablemente. No, pues más si tú me dijiste. Bueno, Sí. pero lo de Sweet Meta fue lo último, pero eso Claro. ha sido hace por lo menos 15. Sí. Por lo menos. Sí, cuando uno se pone viejo ya se empiezan a cortar los tiempos. Y esa no vale, porque esa era Esa no vale, sí. esa era de Tour. La última vez que se hizo con orquesta chilena fue hace décadas. Yo estuve ahí. Bien, pues. ¿Tienes algunos referentes? Ya estamos terminando esta conversación, esta interesante conversación. ¿Tienes algunos referentes, Paolo, para tu función didáctica? Bueno, mencionaste a Leonard Bernstein. ¿Ah? ¿Hay algún otro referente comunicacional que quieras citarnos? Sí, yo creo que todos los que hacen trabajo de divulgación siempre me parece súper interesante estar como viéndolos. De los clásicos casi, digamos, bueno, el mismo Pierre Boulez tiene una serie didáctica fantástica que es muy difícil de encontrar porque como que no se editó, pero sí está en YouTube, pero es muy buena. Lo que hizo Simon Rattle con Birmingham también me parece fantástico, que es como más del siglo XX, pero súper interesante cómo va mezclando como todo. Es como un poco lo que decía al principio, o sea, como no es como la música, no, es como todo lo que está ocurriendo. Entonces ahí te habla de pintura y te habla de la cosa histórica, sociopolítica, me encanta. Y el otro, obviamente, es Michael Tilson Thomas, que es como el heredero directo de Leonard Bernstein, fue alumno de Bernstein, fue asistente de Bernstein. Y él, sobre todo en su tiempo con San Francisco, hizo como muchos videos de divulgación. Todos son referentes, yo diría, en un sentido de que yo creo que, bueno, al final de cuentas, cada uno al final lo hace a la manera que más sentido te hace a ti. A lo mejor yo soy un poco más moderno que ellos en el sentido, por ejemplo, pero ya me siento viejo porque el ponle pausa dura 5 minutos. Imagínate, ahora tengo que hacer TikTok de 5 segundos para que me vean. Pero claro, evidentemente un formato como el de Bernstein, que era en blanco y negro, que duraba 1 hora y media o 1 hora en vivo, que fantástico y todo, pero claro, hay un ritmo que ya no funciona. Pero la información sigue siendo suculenta y preciosa, si finalmente realmente es el nivel como intelectual que hay detrás de los guiones. Es que eso, a mí lo que más me maravillaba de Bernstein eran los guiones, porque yo decía, evidentemente alguien que logra explicarte algo de una forma tan clara es porque realmente maneja muy bien el tema. Entonces, y Bernstein me producía eso, o sea, que no sé, hay uno que es de Schoenberg, imagínate, un compositor durísimo, y la audiencia eran puros niños, y los niños así. Entonces era como, wow, o sea, me saco el sombrero, porque realmente explicarle Schoenberg a un niño y que te entienda y quede enganchado, entonces hay un dominio mucho, no solamente de sus habilidades como comunicador, que por supuesto que son finalmente lo más importante, porque si no eres capaz de comunicarlo, ahí te quedaste. Pero el trabajo anterior, que es todo lo intelectual, es un trabajo
profundo, o sea, hay un pensador ahí y un tipo que maneja muy bien su tema. Entonces sí, yo te diría que esos nombres que acabo de decir porque se me vienen, pero la raya para la suma es que yo creo que todo aquel que hace divulgación, si logra enganchar con el público y ojalá no sea en lenguaje académico, merece mi máxima admiración, porque yo creo que uno no necesita mostrar sus credenciales de cuánto sabes. Tú lo que necesitas es ganar la atención de la gente. Y eso se logra justamente no a través de la terminología lejana, sino que al revés. Y lo que ocurre a veces en los colegios es que hay que transmitir cosas difíciles en fáciles y los alumnos pensarán que hay que saber mucho, para poder ir a lo esencial. Me parece que es lo que estás tratando de decirnos, ¿no? Sí, como el destilado así. Y que te quede. Y a veces hacer una clase en primero medio es mucho más difícil que en cuarto. Y en séptimo también. y yo tengo una última pregunta en tu libro Rubato, que voy a mostrar. Acá está, si lo pueden, Rubato. Nos cuentas, yo no lo leí completo, leí la primera parte, pero nos cuenta el impacto profundo que tuvo en tu vida esa mañana de domingo, en la que tu papá te invitó a escuchar la Quinta Sinfonía de Beethoven en un cassette. Y por aquí, Paolo, va la última pregunta. ¿Qué rol desempeñan los padres como educadores artísticos de sus hijos? Y también pienso los abuelos, pero los padres, los abuelos en la educación artística de los hijos. Y quizás pues tocar la quinta para que sepan de qué estamos hablando mucho. Eso sí que se la saben todos. O sea, en mi caso personal, bueno, fue, imaginen, trascendental absolutamente. Hace 2 días que bueno, ahora estoy en el Teatro Municipal todo este tiempo porque estaba ensayando la ópera y dirigiendo las funciones que son cada 2 días más o menos. Y por lo mismo, por una cosa como de difusión, me han hecho bastantes entrevistas, así como por las circunstancias, ¿no? Y una de esas entrevistas fue en mi camarín, que es el camarín el 1, que es el del director y todo el cuento. Entonces, el periodista me preguntó lo mismo, me dijo, bueno, te quiero preguntar sobre ese encuentro de la Quinta de Beethoven, porque, bueno, se las voy a contar muy brevemente la anécdota para que sepamos de lo que estoy hablando, porque realmente he contado esta historia tantas veces que a veces me da vergüenza contarla de nuevo. Pero mi papá efectivamente me llevó a un concierto cuando yo tenía 7 años, un concierto de música clásica, que tocaba la Quinta de Beethoven. Y claro, antes de ir a ese concierto, ese domingo, mi papá me sienta en el living a escucharla en el cassette. Seguramente yo sí sabía que el ta-ta-ta-tan era Beethoven, porque yo no sé cómo, bueno, al final todo el mundo sabe eso, uno no sabe cuándo, pero ya, yo creo que son como esas cosas que vienen como con el ADN, una cosa así rara. Es como saberse la marcha imperial de Star Wars, así como, no sé cuándo la escuchaste por primera vez. Yo traté de hacer ese seguimiento así como con mi hijo. Dije, ya, ¿en qué minuto mi hijo chico ya va a saber que esta música es de Indiana Jones, que esta es de Superman? Si ni ha visto Superman. Y ya sabe, entonces yo de verdad, yo creo que viene en el ADN. O sea, como que ya está impregnado. Y la Quinta Beethoven es otro. Bueno, y me sentó y me explicó cosas muy esenciales, pero como para que la audición de la Quinta en vivo fuese activa y que no me aburriera. Y claro, me dijo cosas muy básicas, pero muy importantes, como qué es una sinfonía, qué significa que la sinfonía está separada en movimientos, qué es un movimiento y cosas así. Pero lo que yo no sabía es el impacto que me iba a producir eso en vivo en el Teatro Municipal cuando, bueno, finalmente comienza el cuarto movimiento, que es una cosa así como un gran triunfo, ¿no? Y para llegar a eso hay una transición hermosa de la orquesta que básicamente está trabajando con esto mismo que hablábamos, el cosa de las expectativas, o sea, como la música te aterriza en un lugar que tú no esperabas y eso funciona para que exista un gran crescendo que finalmente desemboca en este triunfo, que es el último movimiento. Y esa transición debe durar 40 segundos, no más que eso, pero son 40 segundos que a mí, personalmente, cuando tenía 7 años, me tocaron de tal forma que, claro, me puse a llorar ahí mismo y mi papá me miró tan emocionado que se emocionó él y todos llorábamos y yo le dije a mi papá que no entendía por qué lloraba si no estaba triste, pero estaba conmovido y estaba como sobrepasado por esta emoción. Y cuando terminó me llevó a conocer al director de orquesta y el director de orquesta, cuando me vio tan emocionado, le preguntó a mi papá le contó qué es lo que había pasado y él se emocionó también y me abrazó y me dijo, por esto hacemos lo que hacemos. Y esa situación ocurrió
en el camarín 1 del Teatro Municipal. Entonces, cuando el periodista hace 2 días me preguntó por eso, le dije, bueno, pues eso pasó ahí, en esa puerta. Y fue súper emocionante para mí decirlo, porque yo sé que era así, pero de alguna forma nunca había hecho el círculo de que es tal el nivel de impacto que produjo en mí ese instante en esa puerta, que muchos años después yo estoy ocupando ese camarín. Mi papá no está, pero está. Porque mi papá me cambió la vida. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Algún tipo allá? Tenemos una mano levantada. ¿Por qué no te acercas con un micrófono? Aquí tenemos adelante el micrófono Matías, no alcanzo a ver quién es, sí. Matías Ramos, nuestro gran percusionista del colegio, muy bueno para la batería, ¿no es cierto? Está en la banda de jazz, toca muy bien, la orquesta. Bien, alumno tercero medio. Tal vez sea una pregunta un poco compleja, pero no hay mucho tiempo. Entonces. Don Pablo, ¿usted cree que, hablando sobre el tema de la música, yo creo que nos conmovió un poco a todos sobre el tema de que tal vez todos esperamos una respuesta sobre la música pop, de que tal vez no, hay que ir moviéndonos más hacia la música clásica, como evitando, como, no sé, explorar nuevos tipos de música, porque claro, como parece que hay un canon clásico, o eso por lo menos creemos nosotros, ¿cierto? ¿Usted cree que la música, en cierto sentido, tiene algún límite? Como hay un punto donde la música va a parar de ser música en su esencia, o como usted dice que si corresponde puramente al sentimiento humano, hay un punto donde ya, no sé, la humanidad no va a tener sentido porque hay gente que puede creer que no, si antiguamente existía un Beethoven y ahora existe un, no sé, Chris MJ, no... Hay como una cosa ahí que siento que nos llamó a todo un poco la atención y lo encuentro muy interesante. Pero es que, gracias. Yo podría responder eso desde 2 ángulos distintos que no necesariamente son complementarios, pero creo que son válidos. Desde un punto de vista más académico, analítico, a ver, evidentemente analizar una sinfonía de Mahler nos va a llevar meses y analizar una canción, no sé, de Taylor Swift, con todo el respeto, seguramente nos va a tomar una mañana. Porque, claro, par de acordes, la secuencia, la progresión, el estribillo, la letra y ya. Y te vuelvo a decir, y no es malo que así sea. No es que porque sea más simple es menos válida. Pero es un dato objetivo que este otro pedazo de música requiere muchísimo más análisis, más entendimiento, más conocimiento, y por ende uno pudiese decir que, comparativamente hablando, claro, esta música tiene una especie como de peso intelectual y peso como del desarrollo un poco a lo que se puede llegar en términos como artísticos desde la factura, que no es comparable con otros. Es lo mismo con el caso bueno, no sé, imagínate la cantidad de años que se lleva analizando el Ulises de Joyce y todavía no se llegan así como a consenso. ¿Por qué? No es porque seas novista hacerlo. Porque realmente es una literatura muy compleja que o sea, supone muchos ángulos de análisis desde la forma, desde lo que significa, desde la interpretación, desde lo que abrió, desde lo que recoge. Ya. Esos son como datos muy como objetivos cuando quieres comparar una cosa con la otra. Entonces ahí yo sí creo que uno podría decir, bueno, efectivamente se está perdiendo un poco como el valor que puede tener esta propuesta también. El valor que puede tener efectivamente una música que sea compleja, y no porque sea compleja debiese ser menos accesible, pero sí requiere algo de nosotros. Necesita de otro grado de atención y otro grado de compromiso a la escucha, pero finalmente la recompensa es fantástica si es que te compromete. Pero ahí también entramos en un análisis también que es más profundo, que tiene que ver como con la misma sociedad. Si te vuelvo a decir, todo es un tejido mucho más complejo que simplemente decir música clásica, música popular o TikTok versus Ingmar Bergman. O sea, no es tan simple. Es como, ¿por qué es así? ¿Por qué lo que consumimos
se consume de tal forma en el siglo XIX y se consume de esta otra forma en el siglo XXI. Hay una correspondencia también desde el punto de vista de cómo ha ido evolucionando la sociedad. O sea, cuando hablamos de Beethoven, por ejemplo, estamos hablando de una persona que vivió en la época de la Revolución Francesa, que en la línea histórica, claro, eso fue ayer, pero en la microlínea no fue tan ayer, pues han pasado bastantes cosas desde ese entonces. Y cuando hablamos de Mahler, por ejemplo, estamos hablando de un compositor que está como justo al final de eso. O sea, hasta el final de una tradición, pero está a puertas del siglo XX. Se murió antes de la Primera Guerra Mundial, pero se olía, él sabía que estaba viviendo en un momento donde todo estaba en decadencia, se estaban cayendo los sistemas, revolución industrial, imagínate que hasta Einstein había escrito su primera teoría de la relatividad, o sea, y ya existía Freud, y ya existía Jung, o sea, es tanto lo que estaba pasando que un Mahler que escribe una novena sinfonía, entendiendo todo eso, es como, es una gran carta de despedida a todo. No es solamente a su propia vida. Es el último gran sinfonista y es el último que escribe de una forma que después ya no va a tener tanto sentido. Cuando empieza la Primera Guerra Mundial, ¿qué es lo que pasa? Una cuestión súper objetiva. Hay menos gente, la gente se muere, la gente se va a la guerra. Entonces disminuyen los conciertos masivos, disminuye la escritura de grandes sinfonías. Se empieza a escribir para ensambles pequeños, porque es lo que teníamos, imagínate. O sea, la crudeza de la vida misma va afectando de forma directa el producto. Y eso es solamente un ejemplo. Imagínate lo que pasa después, la Segunda Guerra, la Guerra Fría, y ojalá no fueran solamente las guerras, la economía, la tecnología, la curva exponencial de cómo la tecnología nos ha afectado en la velocidad en que ésta se desarrolla. O sea, hace 20 años atrás, parece un milenio atrás, cuando comparamos la tecnología que tenemos a nuestra disposición. Esta cuestión no existía y hoy día nadie puede imaginar la vida sin esto. Y esto ha afectado nuestra forma también de interactuar con el mundo. Entonces, todo eso hace que hoy en día, obviamente, esa inmediatez afecte a nuestra capacidad de sentarnos a reflexionar, a absorber, a contemplar el arte. Sentarte en el Teatro Municipal a escuchar una sinfonía de Mahler que dura 1 hora 20 es lo más distante a alguien que se sienta al frente de YouTube a cambiar de canal cada 2 minutos porque te aburriste. Y en media hora estás viendo un video que ni siquiera tenía relación con el primero porque viste 45 videos que te fueron sugiriendo. Y eso es un hecho. No podemos ir contra eso. Esa forma que tenemos de consumir algo es muy distinta a como era hace 50, hace 100, hace 200 años. Entonces, desde esa línea comparativa, pucha, sí, yo quisiera que no se perdiera como el horizonte y el estar abiertos a que este otro mundo, el como más complejo, no es que sea inaccesible, pero necesita de ti algo. Y si lo tiene, si tiene tu atención, lo que te da es inconmensurable, o sea, es realmente algo muy suculento, justamente porque nace de esa como complejidad, de ese tejido. Y la otra respuesta, que es más corta, porque será la larga, y la segunda, es que al final da igual. Porque al final de cuentas, tu humanidad, tu existencia, tu línea de tiempo desde que naces hasta que te mueres, va a estar siempre buscando algo que te haga sentido a ti. Eso es lo que tú necesitas. O sea, tú necesitas hacerte de tu música, de tus películas, de tus libros, de tus amigos, de tus comidas. Y ahí es cuando me hermano un poco con lo que decía antes. Al final de cuentas, independiente del juicio que uno pueda tener crítico, estético, ojalá no de valor, pero de esos, sobre algo, igual sigue siendo algo tan personal que la música, insisto, es algo que nos ha acompañado desde el origen mismo de la humanidad y va a existir siempre. La música nunca va a desaparecer. Nunca. Porque es una expresión humana. Es algo que viene con nosotros. Y el cómo conectar con esa expresión es tan personal que por más que yo te pueda estar tratando de vender mi producto, que es como, no, Mahler, a lo mejor lo logro, pero lo voy a lograr no por convencerte, sino que porque a ti te convenció. O sea, es tuyo, es tu Mahler. Y en ese sentido yo creo que a la música finalmente, la que le haga sentido a cada uno, bien. Lo mío es más invitarlos a que también existe otra y que si le ponen atención seguramente se van a hallar un buen regalo.
Bueno, agradecemos a Paolo Bortolameoli su interesante conversación, a don Germán Reyes también por sus preguntas, por todo lo que sabe, aprovechenlo. Y nada, pues, lo dejamos invitado a la 9ª Sinfonía Mahler en Sí. el municipal. Bien, muchas gracias y volvemos a nuestras actividades normales.